la juez finalmente resuelve excluir por la presentación extemporánea, dice ella, de la conclusión de la pericia. Pero eso nosotros vamos a ver los fundamentos completos en la resolución para poder ver si apelamos o no, porque en realidad esa pericia se hizo durante la etapa preparatoria. Todas las partes participaron y la defensa que planteó la excepción, la exclusión, inclusive ofreció peritos y puntos de pericia, y el perito inclusive se constituyó ante el Ministerio Público a aceptar el cargo, ¿verdad? Entonces, pero finalmente no presentó sus conclusiones, como sí lo hicieron las peritos del Ministerio Público del laboratorio forense. Y es cierto que la pericia concluyó con posterioridad a la acusación, ¿verdad? Que ya fue por un tema de tiempo, eran 6 construcciones, ¿verdad? Porque estos hechos se basan en la construcción de obras de sedes del Ministerio de la Defensa Pública, 6 en total, en diferentes departamentos del país. Entonces eso requirió mucho tiempo para la conclusión y como he explicado en la audiencia preliminar, en noviembre de 2019 se concluyó la pericia, pero eso ya estaba ofrecido en la acusación y recién este año pudimos presentar en razón de que el año pasado fue imposible porque el expediente no estaba en secretaría y también por el tema de la pandemia que mucho tiempo no estuvo habilitado luego el Poder Judicial para los trámites normales de las causas, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, vamos a ver cuáles son los fundamentos y ver si es que apelamos o no con relación a esa exclusión probatoria. Claro, en ese sentido, ese es un punto importante porque hace un rato estuvimos hablando con el abogado Álvaro Arias, que creo que fue el que planteó ese incidente de exclusión de esa pericia y dijo, bueno, esa es una pericia muy importante, ¿verdad? Porque ahí es lo que señala el posible perjuicio o lo que le faltarían a las obras. Y nos estaba explicando también, bueno, en julio del 2018, dice la autora Victoria Acuña, presentó la acusación y en abril del 2021 agrega la pericia o la conclusión de la pericia. La norma dice que se tiene que presentar la acusación y al mismo tiempo las pruebas, y citó como precedente la resolución de la Cámara, si bien no está firme, la resolución de la Cámara de Apelaciones que había anulado una resolución de la jueza Pedroso, creo que en el caso Cucho Cabañas, porque la Fiscalía no había presentado todas las pruebas al mismo tiempo con la acusación. Sí, bueno, ese es un tema discutible, porque sin embargo la defensa, somos parte, ¿verdad? Sí. Al Ministerio Público le excluyen la prueba y a la defensa uno le admiten la prueba de pericia de obras del perito que juró, o sea, que aceptó el cargo con el Ministerio Público y no presentó su conclusión, que ahora va a presentar también en 2021. Sin embargo, al Ministerio Público, por el artículo 347, tiene que presentar todas las pruebas. La defensa, por la amplitud de la prueba, puede presentar en el momento que considere oportuno y según los fundamentos que ayer escuchamos de la resolución del juzgado de garantías, dice por la amplitud de la defensa, por la libertad probatoria. Entonces es solamente para una de las partes que rigen esos principios. Y en este caso, insisto, el perito que ellos ofrecen y cuya conclusión van a presentar ahora es el perito que aceptó el cargo en 2018 ante el Ministerio Público y que su conclusión no presentó. Va a presentarlo para el juicio oral. O sea, O sea, ¿dónde quedamos con la bilateralidad? O sea, hay muchos principios que para el Ministerio Público finalmente no está vedado.
Sin embargo, con la amplitud de la defensa sí podemos hacerlo, porque si vamos en igualdad de condiciones, ¿cuál es el control que el Ministerio Público también puede hacer de esas pruebas si no tiene conocimiento cómo se hicieron? Eso es correcto, doctora, pero no, nunca en un 100% hay bilateralidad. Por ejemplo, existe el principio de inocencia y no hay el principio de culpabilidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay reglas establecidas. Pero el principio de inocencia no tiene nada que ver con el proceso. Eso es una garantía constitucional. Sí, pero Cuando también hablamos pero es de también una garantía bilateralidad, constitucional ya, el debido proceso, porque el artículo 17 básicamente es un artículo constitucional que habla del proceso en sí y que totalmente de establece acuerdo, reglas claras y conjuntamente totalmente de con la acuerdo. acusación se debe presentar la prueba, dice el artículo. Pero es que nosotros ofrecimos la prueba, no puedo presentar una conclusión que no está y que las partes tenían conocimiento y se les pidió que acompañen y ellos aceptaron acompañar, O sea, ¿verdad? ellos Porque dieron eso su no, consentimiento a que se presente después esa prueba. Su consentimiento. no estoy cuestionando que la defensa puede ejercer ampliamente y acá nunca se le cercenó absolutamente nada, al contrario. ¿Verdad? Y otra cosa que quiero aclarar, eso no es la única prueba y no es que porque se nos excluya esa nos quedamos sin prueba y no vamos a poder probar. Hay auditorías de donde surge justamente este perjuicio patrimonial. Hay una serie de caudal probatorio que se presentó con la acusación y que están admitidas. Esta era para fortalecer aquellas que ya fueron presentadas. Entonces, por eso digo que voy a evaluar cuál es los fundamentos reales, porque ayer se dijo brevemente nomás en la audiencia y después voy a ver si apelo o no. Pero lo que quiero también aclarar es que en este caso no se vulneró ninguna garantía constitucional ni derecho procesal. Eso es importante, o sea, las dos cuestiones son muy importantes de aclarar. Que hay, acá lo que anotó, doctora, que hay caudal probatorio suficiente. Aunque se excluya Sí, esa pericia, el Ministerio Público entonces tiene varias otras pruebas o otros medios de pruebas para sostener su acusación en un juicio oral y público. así es, totalmente. Bueno, y por otro lado, entonces aseguras que no se viola cómo es los derechos procesales, las garantías procesales, en ningún momento se violó en esta causa. Completamente, completamente. Mm. Y entiendo la estrategia también de la defensa de no haber acompañado la pericia, era exactamente para pedir posteriormente la nulidad. Sí, Pero sin embargo, vuelvo a insistir, ofrecen en la audiencia preliminar la pericia del perito que aceptó el cargo ante el Ministerio Público en 2018. y eso se incluyó. Claro, se incluye una pericia. Ahora la fiscal, o sea, perdón, la jueza Cintia Lovera incluyó esa pericia. Claro que incluyó porque ofreció la defensa una Mm, pericia de obras, incluyó claro. De la igualdad procesal era que dijiste, ¿verdad? Me puedo confundir en ah, algunos términos, pero sí de la conozco igualdad procesal y la bilateralidad también de las lateralidad, partes. porque también tenemos muchísimos precedentes o muchísimos fallos o resoluciones de Cámara, incluso Corte en ese sentido, en donde anulaba la decisión de los jueces de garantías porque no le comunicaba a los fiscales, por ejemplo, para que intervengan en un tema, no sé, de audiencia, de imposición de medidas, incluso por decirte, y ahí se alegaba la cuestión de bilateralidad. Por eso les digo, yo vuelvo a insistir, yo tengo la tranquilidad de que en esta causa existe suficiente caudal probatorio como para poder tener una sanción a estas conductas en un juicio oral y público. Se tiene que producir todas las pruebas. Por eso es que en muchas de las alegaciones que hicieron las defensas, que por cierto fueron brillantes todas,
Eh, pero trataban del fondo de la cuestión que en este estadio procesal no se podía discutir. Eso lo vamos a hacer seguramente en el juicio oral y público y posteriormente veremos el resultado, ¿verdad? Pero también evaluaré, insisto, evaluaré si es que apelamos o no la exclusión probatoria que tuvimos en esta causa. Doctora, y sobre a ver un poco, los que Sobreseídos. solicitan, exacto, Sí, los sí. sobreseídos, Bueno, ese punto es yo importante aclarar porque ayer estuve haciéndole una entrevista a Martín Muñoz, el defensor público, ¿no era? sí, Bueno, sí, y sí, sí. él me había explicado que vos te allanaste en el caso, perdón, en el caso de su defendido. Sí, en realidad nosotros ya solicitamos el sobreseimiento definitivo de 3 personas, ¿verdad? Porque primeramente le habíamos acusado, pero revisando y haciendo una evaluación profunda, digamos, para la audiencia preliminar, donde tenemos que hacer justamente preparar la causa para el juicio, consideramos que 3 personas podrían ser beneficiadas con el procedimiento definitivo y así lo solicitamos y la juez dio el trámite de oposición, pero eso realmente también es un trámite normal y que establece la ley, así que veremos qué dice la Fiscalía General con relación a esos 3 pedidos de sobreseimiento definitivo y después seguramente resolverá la juez, pero eso también es un trámite establecido en la ley, así que esperemos que venga el dictamen de la Fiscalía General y después entonces se resolverá. Funcionarios de menor rango, ¿verdad? Sí, los 3 eran, uno era de la UC, pero en su época no hubo ningún problema ni con las pólizas ni no había resoluciones que la propia defensora haya enviado para que se ejecuten las mismas. Y los otros 2 eran fiscalizadores, pero que en realidad no habían tenido gran participación, o sea, pasa que en muchos documentos figuraban, por ejemplo, los sellos, pero no así las firmas. Entonces, eso es lo que hizo que en principio se les impute y posteriormente se les acuse hasta que para la audiencia preliminar, preparando para el juicio, nos percatamos de esas circunstancias, entonces también era obligación nuestra hacer una formulación de salida alternativa. Doctora, en la audiencia preliminar, la ex defensora general, la doctora Noime Llore, declaró, o sea, Sí, habló, hizo sí, uso de sí. ese derecho constitucional y bueno, dijo, yo no robé, yo no soy una ladrona, dijo en su exposición y además dijo, si se habla de una lesión de confianza, y si se habla de un perjuicio de más de 1.000 millones de guaraníes, quiere decir que la fiscalía cree que nosotros nos quedamos con esa plata. Y si ellos suponían eso, ¿por qué no nos investigaron por enriquecimiento ilícito? ¿Por qué no revisaron nuestras cuentas? Dijo la doctora Llore. Sí, sí, pero en realidad nosotros imagínense, son 6 contratos eh, que nos hizo realizar diferentes diligencias. Teníamos 16 acusados, uno falleció por eso que son 15, ¿verdad? Entonces, la amplitud de la investigación de esta causa realmente es bastante voluminosa en la realización de diligencias, porque cada contrato tiene una característica diferente. Y con relación a la lesión de confianza, acá justamente estábamos hablando de la administración de ella en la construcción de estas obras. Y el tipo penal de lesión de confianza nos habilita a poder investigar si hubo un perjuicio no del patrimonio. Eh, Nosotros no le investigamos a ellos por enriquecimiento ilícito, porque en realidad deberíamos solicitar que se abra una causa
con relación a eso. Pero sinceramente, el tiempo que tuvimos que invertir para poder investigar 6 contratos es como si fuera una causa, 6 causas en una, ¿verdad? Porque es realmente bastante voluminoso y la obra pública no es un tema sencillo. Realmente tiene muchas características y un caudal documental bastante importante como para poder abrir otra brecha. En todo caso, si es que nosotros encontrábamos justamente alguna sospecha de eso, teníamos que pedir la apertura de una causa. En este caso en particular, nosotros con relación a ella, ¿verdad? Que era la principal investigada porque ella era la responsable del patrimonio del Ministerio de la Defensa Pública. Pero acá lo que en realidad existió es, y está documentado, ¿verdad? Contratos que no se cumplieron, ninguno se cumplió el plazo. Todos los contratos tienen 4 o 5 adendas de prórroga de plazo para la entrega de las obras, ¿verdad? Además, ella misma posteriormente tuvo que rescindir los contratos porque aún con las adendas no se cumplieron y se pagaron en algunos casos algunas obras por demás de lo que se construyó. Y en otras obras, lo que nosotros pudimos verificar es de que se certificaban por un monto irreal, digamos. Se certificaban para el pago del avance de una obra, sin embargo, era otro el avance que se tenía propiamente, ¿verdad? Entonces, eso nos llevó muchísimo tiempo, como vuelvo a decir, como para abrir otra brecha de investigación, porque también tenemos que tener en cuenta que una investigación de enriquecimiento ilícito es también bastante voluminosa y yo le digo, si yo hubiese encontrado una sospecha con relación a ella de esas circunstancias, iba a solicitar la apertura. Claro, la apertura de otra causa. No yo autodesignarme una causa, porque también está prohibido hacer eso, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, tener una causa como esta, más enriquecimiento ilícito para un solo fiscal, realmente los plazos se nos dispararían y sin poder tener un resultado que sea óptimo para la sanción de las conductas. Doctora, otra causa muy importante, porque también se trata de corrupción pública, es el caso del ex titular de ESAP, Ludovico Sarubi, entre otros Sí. acusados, y creo que está pendiente ahí la audiencia La preliminar. Sí, en realidad un trámite de oposición, porque en esa causa yo había solicitado sobreseimiento definitivo de todos porque yo encontré documentación suficiente que respalden los gastos que ellos hicieron, ¿verdad? Porque eso había surgido como consecuencia de una denuncia de la ex ministra de Hacienda con una auditoría Poder Ejecutivo, sí. del Poder Ejecutivo. Pero la auditoría del Poder Ejecutivo me envía parte de la documentación y posteriormente de la imputación ya me envía la documentación respaldatoria. Entonces, eso también hizo que nosotros pidamos el sobreseimiento definitivo. También se le dio trámite de oposición y la Fiscalía General revocó ese pedido y nos confirman de vuelta para continuar la investigación y eso es lo que está pendiente de la audiencia preliminar que se lleva a cabo los primeros días de octubre para que quede firme, digamos, que el juzgado disponga el rechazo del sobreseimiento definitivo y la continuación de la investigación en un sobreseimiento provisional, creo que es lo que planteó la Fiscalía General, para que podamos seguir investigando, ¿verdad? Entonces, esa es la circunstancia y bueno, vamos a estar el 4 de octubre y haremos lo que señala la Fiscalía General, que es el órgano superior en nuestra institución y que ha revocado nuestro. Claro, y ahí ¿cuál es el procedimiento? O sea, una vez que se decrete ese sobreseimiento provisional solicitado por Soledad Machuca, ¿cuánto tiempo tiene
la fiscalía o usted cuánto tiempo va a tener para investigar, para pedir la reapertura de la causa o cuál es el procedimiento, doctora? Bueno, y en el artículo 362, si no estoy equivocada, es el del sobreseimiento provisional y habla de un año para solicitar la reapertura. Pero yo creo que probablemente no agotemos ese plazo para realizar todas las diligencias, porque ya hemos visto, ¿verdad?, cuáles son las diligencias, entonces simplemente estamos esperando que nos habilite, porque no podemos hacer antes de que se lleve a cabo esta audiencia preliminar y seguramente después te presentaremos el escrito conclusivo que consideramos pertinente. Claro, ojalá que se revise bien, doctora, porque estamos hablando de mucha plata. Y me acuerdo yo que aparte de la auditoría del Ejecutivo también hubo muchas publicaciones periodísticas, no digo que, pero sí hubo varias publicaciones periodísticas cuestionando la gestión del ex titular, Sarubi creo que era, ¿verdad? Entonces, Sí. Ludovico Sarubi, hubo muchas publicaciones, hubo incluso investigaciones y, bueno, usted misma había presentado una feroz imputación al principio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante agotar estas diligencias señaladas o indicadas por la adjunta de la Unidad de Delitos Económicos para decidir finalmente después, pero son 17.000 millones de guaraníes lo que supuestamente se desviaron y es dinero público. Sí, tengo presente esas circunstancias, ¿verdad? Y también de acuerdo a lo que he visto del requerimiento de la Fiscalía General, cuáles son, dónde hay que profundizar, donde ellos me señalan dónde hay que profundizar y por supuesto que lo haré para después tener de vuelta un análisis más profundo y ver qué decisión tomamos. Excelente. Doctora, muchas gracias por el contacto. Marco, ¿tenés alguna pregunta más? La Ya no. Ya no tiene. Marco estaba desayunando mientras conversaba contigo. Bueno, buen provecho. Dale. Muchas gracias. Un gusto, doctora, que tenga un buen fin de semana. Gracias por el contacto. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Lo escuchaste aquí en PDS.